decidió tomar un riesgo. ¿Y cuál era el riesgo? Pedir préstamos. Muchos préstamos. Para que esto no se rebalsara. ¿Qué sucedió con esto? Luis XVI, y en realidad todos los líderes de esa época, se empezaron a negar a ahorrar. Luis XVI simplemente decía, este dinero que llegó fresco, ahora lo vamos a ocupar, y tal cosa. Y empezaron a hacer fiestas, empezaron a hacer reuniones, empezaron a hacer cosas donde se gastaba. Además que Francia sufría una hambruna, el pueblo se estaba muriendo de hambre y ellos botaban la comida que sobraba. ¿Qué sucedió con esto? Luego de que el siglo XVIII atravesara una crisis económica, que ya la hablamos, fue derivada una crisis política. ¿Por qué? Porque el rey era incapaz de gobernar. Sus asesores, no le podían decir qué hacer, sino que le dijeron, hay que empezar a hacer reformas, hay que ahorrar y disminuir los gastos de la monarquía. Eso era quitar los privilegios del clero y la nobleza, o reducirlos. Él se negó. ¿Qué hizo para pagar las deudas? Que eran pedidas, irónicamente, a burguesía, no de Francia, pero de otros países, de Austria, a la burguesía austriaca. Para pagarlos, pidió más impuestos. Entonces, ya con eso explotó y ya la burguesía empezó a reclamar y con la ayuda del pueblo, empezó a utilizar al pueblo para esto. ¿Qué sucedió? Aparecieron los estados generales. Obviamente, este organismo contaba con gente de la burguesía, del tercer estado, y asesores de la nobleza, y el rey lo hizo realmente como una forma de darle falsa credibilidad o poder a la burguesía y mantenerlos más tranquilos, para calmar las aguas. Pero el problema es que obviamente el rey estaba forzando algo que iba a explotar en cualquier minuto. Hasta que se empieza a armar una asamblea constituyente, que obviamente estaba compuesta por gente del tercer estado. Esta asamblea va a tomar decisiones a costa del rey, por lo tanto el rey no podía revocarlas, pero sin embargo, en este mismo parámetro estaban la nobleza y el clero, que buscaban una forma de salir de la crisis, pero sin embargo, eran enviados por el rey para saber qué pasaba en esa reunión, porque el rey la aceptó, pero muy entre comillas. ¿Qué pasa con esto? Obviamente, esta asamblea forma una asamblea legislativa en la cual crean una nueva constitución que tuvo que ser aceptada por el rey porque ya se empezó a ver acorralado. Sin embargo, el rey tenía planeado huir a Austria para conseguir apoyo en el exterior y volver al sistema. O sea, quería conseguir más dinero, endeudar a Francia, volver y sacar a la burguesía del poder. Pero los revolucionarios ya se habían aburrido. Primero que nada, suspendieron al rey de Francia. Luego, como una muestra de mucha rabia, estoy hablando ya de 1789, la fecha histórica, el 14 de julio de 1789 arman el primer conflicto completamente armado tomando la cárcel de la Bastilla, donde estaban muchos soldados revolucionarios. Los liberaron y comenzaron. Aparte de esto, le suspendieron las funciones al rey, dejándolo sin ninguna función. Era rey todavía, no lo podían sacar por razones legales. Y en 1792, a pesar de la crisis económica, que yo creo que esto fue algo que igual perjudicó la revolución, declararon la guerra a Austria y a Prusia. Si no saben cuál es Prusia, es Alemania. Actualmente se llama Alemania. Bueno, sin embargo, entre 1792 y 95, la Convención Nacional dirigió a Francia. ¿Ya? El rey de Francia en 1793 es ejecutado. Y prontamente vamos a hablar de eso. Pero en esta opción, los revolucionarios franceses tenían opción a un voto universal. Acá, en la Asamblea Legislativa, había opción a un voto censitario. El voto censitario significaba que votaban algunos. Acá votaba la mayoría de la población. Esto fue algo revolucionario incluso para la burguesía. No lo aprobaron mucho, pero tenían que aceptarlo. Luego, en 1793, el rey Luis XVI fue ejecutado en la guillotina, acusado de traición. Al ir a Austria,
él se autodeclaró traidor. De esta manera, al morir el rey, se puede instaurar un gobierno republicano, y ese gobierno republicano es encabezado por Maximiliano Robespierre. Este hombre, Maximiliano Robespierre, para hacerlo más corto, él fue un hombre que era demasiado extremista. Cualquiera que hablara mal del gobierno lo mandaba a matar. ¿Qué pasó con esto? Los mismos revolucionarios, los mismos burgueses lo tuvieron que sacar y ejecutar porque estaba volviéndose completamente loco. Obviamente, comienza un periodo nuevo, que es un periodo de retroceso. ¿Por qué? Porque ya es un periodo más livianito. Acá vuelve el sufragio censitario, ese sufragio que era para algunos, y la burguesía se instala como un grupo predominante. Se le olvida las clases más pobres que ayudaron, y ellos se colocan en el consulado y el directorio. El directorio es un gobierno de varios, estos republicanos, y el cónsul o consulado es una figura de autoridad que toma el poder. El directorio igual manda más que el consulado, pero el cónsul es la cara visible. ¿Qué pasa con esto? Durante este periodo, Napoleón Bonaparte, una figura muy destacable del ejército francés en esa época, se convierte en cónsul. ¿Ya? Ahora cambió, eliminó el directorio y formó un consulado. 3 cónsules. ¿Para qué? Para demostrar que él era demócrata y era republicano, y por lo tanto el poder era compartido. Aunque obviamente las 2 personas que estaban con él eran personas de su confianza y nadie lo elegía. Obviamente Napoleón Bonaparte empezó a volverse un poco loco y mandó toda la revolución al carajo, haciendo lo siguiente: se coronó cónsul vitalicio, que significa que aunque pasaran los años él iba a seguir siendo cónsul, y luego ya cuando ya pasó todo y dijo no, ya para qué voy a ocultarlo, llamó a una figura de autoridad y, bueno, figura de autoridad, un miembro de la iglesia, un obispo, y lo coronó, o él se autocoronó emperador. Y él empezó a buscar que los principios de la Revolución Francesa, entre comillas, porque él ya los había eliminado, se esparcieran por Europa. Y obviamente Francia iba a ser la cara visible. Esto es muy parecido a lo que pasó con los nazis. Obviamente. Sin embargo, en 1815, Napoleón ya... Adiós. Lo eliminan, lo derrocan, no lo matan, ojo, él muere solo, enfermo, desterrado, pero aquí viene el gran retroceso. Francia y Europa negocian, y en el Pacto de Viena se recomienda volver al antiguo régimen. Por lo tanto, todo lo que hicieron, todo lo que sufrieron, se retrocede. Francia perdió todo por Napoleón y por los errores que cometieron. Sin embargo, aunque la revolución no fue tan exitosa, aunque Francia después volvió a ser una república, en otra revolución más, hay un legado. Tuvo diversas consecuencias que no solo se hicieron notar en Francia, sino que en gran parte del mundo. ¿Ya? Obviamente, yo acá arriba no nombré la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque las dos son influenciadas por un mismo eje, las ideas de la Ilustración. Francia y Estados Unidos, más que nada Francia, porque Estados Unidos tuvo su independencia y iban con un legado diferente, más que nada demostró que podían pelear contra un rey. Francia demostró que se podían aplicar y eliminar cualquier vestigio de la monarquía. Al hacer esto, él demostró que se podía cambiar el mundo. Y hablo de él, hablo de la burguesía, de Robespierre, de varios revolucionarios que existieron. Las ideas de la Ilustración se podían aplicar. Y por lo tanto, desde esa época en adelante, poco a poco aparecen más revoluciones y hay cambios, hasta que llegamos a lo que hay hoy: gobiernos republicanos. Gobiernos donde hay voto, donde hay participación y donde no hay un gobierno vitalicio. Ojo, no todo el mundo, pero sí la gran mayoría. Así que hay que apreciarlo. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Comprendan, dudas, consultas, ya saben dónde acudir.
Que les vaya bien.